importante entrevista que vamos a desarrollar en esta noche. Economista, primero el agradecimiento siempre por compartir con nosotros sus criterios, su análisis, que yo creo que son fundamentales en este momento que vive el Ecuador y que definirá nuestro destino en los próximos días, y algo que tenemos que aceptarlo y tenemos que abordarlo primero con mucha preocupación de lo que puede pasar en el Ecuador en los próximos días. Comencemos con algo. En la primera vuelta, también antes de la primera vuelta, le entrevistamos, economista, y usted en este mismo espacio nos decía que estamos a punto de pasar en una sola vuelta. Nos falta realmente unos cuantos puntos, pero todavía no lo estamos. O sea, cuando se dieron los resultados, resulta que el economista Correa dio una predicción matemática según las encuestas que hacen ustedes. Así que comenzaremos con eso, economista. ¿Es posible a este momento informar a la ciudadanía cómo están los resultados, qué va a pasar en las elecciones y si ya se tiene datos algo importantes para las próximas elecciones, para el balotaje de esta campaña? Bueno, primeramente muchas gracias por esta entrevista. Disculpe el apuro viendo la ayuda a memoria, aprendiendo a computadora, pero estoy en México, vine de Bélgica. En Bélgica serán las 2, 3 de la mañana, me quedé dormido, vine rapidito, disculpas. Y un inmenso abrazo a Bolívar, corazón de la patria, a todos los bolivarenses, a toda la Sierra Central, a todo el Ecuador. Gracias por esta entrevista. Sí, miren, la primera vuelta, siempre lo dijimos también, había un gran nivel de indecisión. Usted puede calcular el voto total. El voto total es, Arauz tiene 30% sobre, el otro tiene 15%, el otro 10%, y los nulos tienen 25%, o 30%, ¿ya? Entonces, se calcula el porcentaje quitando los nulos y blancos. Ya es 30% no sobre 100, sino sobre 70. Entonces, ahí ya tenemos más del 40%, ¿sí me explico? Así. Entonces, se dice, hay muchas posibilidades de ganar una sola vuelta, pero depende cómo se decanten finalmente los nulos y blancos, si es que se mantiene la cantidad, si no mantiene de dónde van. Y se dio un fenómeno muy interesante en la primera vuelta. Esos votos se decantaron básicamente por Hervas, es decir, fue un voto antisistema. Usted sabe, Hervas salió en una patineta, salió disfrazada de viuda. Entonces, muchos de los votos de Hervas son votos antisistema. La gente está cansada de la política. Moreno ha degradado todo, inclusive la política. Entonces la gente está harta de todo y fue un voto un poco protesta y no nos esperábamos aquello. Esperábamos que esos votos nulos se mantuvieran o se repartan más o menos en la misma proporción en que estaba el voto útil. 30% para Andrés Arauz, 19% para Lasso, etc. Finalmente se fueron muchos para Hervas y eso hizo que finalmente el voto total nuestro, voto válido, llegar al 33% casi, en lugar del 37, 38% que nos daban las encuestas previas, por este gran número de indecisión, este gran nivel de indecisión, que finalmente se decantó en gran medida frente a Hervas. Ahora todavía hay un 16% de indecisión. Si las elecciones fueran hoy día, sin tomar en cuenta la indecisión, la gana Andrés Arauz. Pero bueno, hay que ver cómo se decanta ese 16% que todavía está indeciso. Bueno, inicio esta pregunta porque hoy que todo el mundo puede publicar tanta cosa, se escuchaba y se veía barbaridad, ¿no? Cosas totalmente distorsionadas. Y nosotros cuando entrevistamos a Rafael Correa, resulta que los resultados que ahí se dieron fueron los acertados o los más pegados a la realidad. Y esto con el advenimiento de las redes sociales, todo el mundo publica encuestas de una encuestadora, de otra, pero bien dicen que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Cuando mienten una vez, mienten varias veces. Entonces, cuando hemos preguntado a Rafael Correa, siempre ha dado resultados claros. De mí, licenciado, siempre esperen la verdad. No me gusta hablar de lo que no sé de esto, sé algo de matemáticas, de estadística, y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y hay que reconocer humildemente, me equivoqué, pasó esto, le estoy diciendo por qué nos equivocamos en esa predicción de que estábamos a punto de ganar en una sola vuelta, porque era el porcentaje, sin considerar votos válidos, pero sí se dijo que había todavía una cantidad de válidos, dependían cómo se decantaban, finalmente se decantaron hacia Hervas, y luego de la primera vuelta ya era solo hacer proyecciones, ¿no? Ver cuánto
ya cuando usted tiene 60% de los datos ingresados, puede proyectar fácilmente, era una proyección matemática, y prácticamente con una exactitud matemática, perdóneme la redundancia, nos anticipamos a decir cuánto sacaríamos nosotros, casi 33%, cuánto Lazo y cuánto Yacu Pérez. Fue tan exacta la predicción que Yacu Pérez dijo que yo había hecho trampa, que yo había manejado el fraude y que me había reunido con Nebot para planificar el fraude. Yo no me he reunido con Nebot, todo el CNE es contra nosotros, la presidenta del CNE del partido de Yacu Pérez, Pachacuti, pero así es cuando ni siquiera se entiende de matemática, ¿no? Lamentablemente. Usted decía también al inicio de la entrevista que se ha degradado tanto, se ha ensuciado tanto, que se ha hecho cosas con la política, una campaña que ha sido desastrosa, ¿no? Insultos, vejámenes, mentiras por doquier, ¿no? Entonces, esta situación es bastante complicada y este voto de Hervas resultó que era, bueno, este no está entre o correístas o anticorreístas, sino está por otro lado y podría ser una opinión, una posición de cierto sector de la población. Y nosotros también queremos entrar a esta entrevista, economista, deslindándonos de toda esa suciedad, esa mala vibra que han impuesto, especialmente en redes sociales y en los grandes medios, de estar desmintiendo cada barbaridad que se dice, y luego la mentira de ellos resultaba que caía por su propio peso, pero a esta entrevista vamos a dedicarla a cosas positivas. Yo creo que esta entrevista debe ser una entrevista de información, de esperanza para la población, y así lo vamos a manejar. Yo recuerdo hace algún tiempo una entrevista que le hacía a mi gran amigo Lenín Andrade de Capital TV, de Manabí, y a él le decían, bueno, ¿y por qué Correa? Porque las obras hablan por Correa. Y eso decía, creo, en su programa de televisión, y yo me atrevo a decir lo mismo de Rafael Correa. No sé si usted se recuerda, yo lo entrevisté, creo que al primero o segundo año de su mandato, y llevamos como inquietudes desde la provincia de Bolívar, una provincia olvidada históricamente, dos temas. El tema de la electrificación, que aquí teníamos cortes de energía casi todos los días, 2 o 3 veces al día. Los transformadores llegaban a cuentagotas. Y el tema de la vía Ambato-Guaranda, que ya se construyó en ese tiempo, y que construían Ambato-Balsapamba y dejaban sin construir Balsapamba-Babahoyo, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted se enteró de eso, con gran sorpresa y emoción de los bolivarenses, esos dos problemas graves que tenía la provincia, porque se iba la luz todos los días, 2 o 3 veces al día, era porque teníamos un problema en la subcentral de Cochabamba, y usted lo solucionó en 2 días. Eso en la entrevista fue un día, creo que viernes, y el día lunes llegó ese gran transformador de altas, llegaron una cantidad impresionante, creo que 400 o 500 transformadores, y se solucionó el problema de la vía que tanto problema trajo a los bolivarenses y que definitivamente, gracias a un ofrecimiento, en una entrevista al presidente Correa, se lo logra arreglar todas estas cosas. Entonces, en ese contexto, expresidente, economista, yo quisiera hacerle unas puntualizaciones que creo que son importantes. De los temas que tiene que sostener el país luego de esta pandemia y que está viviendo justamente hoy, el tema, por ejemplo, de los combustibles, economista. El tema de los combustibles es un pinchazo más, un palazo más que se le ha dado a la población, porque disfrazando o distrayendo las opiniones y la participación de la ciudadanía, este gobierno ha permitido, con la liberación del combustible, que todo suba. Hoy todo ha subido en el país. ¿Qué va a pasar en el caso de que el gobierno de Arauz llegue al poder? ¿Qué va a pasar con los combustibles? Que es otro golpe que le están acertando a la población duro, muy duro, porque encima de que han perdido trabajo, han perdido empleo, no hay forma de trabajar porque estamos en pandemia, estamos enfermos, encima de eso una inflación que está matándole al pueblo. Es increíble lo que ha pasado, ¿no? En plena pandemia, liberación de precios de combustible, eso tiene repercusiones sobre los precios, votar empleados públicos, privados, era votarlos a la miseria, o sea, ser ya inhumano. En todo caso, el tema de los combustibles en concreto, Andrés lo ha dicho claramente, va a congelar el precio de los combustibles. Aquí se repiten cosas, ¿no? En el país, pero en los neoliberales, ¿no?
Lazo, toda esa gente. No, el mercado, como que si el mercado fuera perfecto. Y los combustibles, el precio internacional. ¿Por qué no hablan de salarios a nivel internacional entonces? Perfecto. Pongamos los combustibles a precio internacional y los salarios pues también a precio internacional y paguemos $1.200 de salario básico. ¿No? Entonces nunca dicen las cosas completas. Cada país debe encontrar sus propias soluciones. Usted sabe que en Francia el precio de la baguette, el pan, la palanqueta, como decimos en Ecuador, está regulado en €1. Porque para ellos es importante la palanqueta, la baguette. Cada país es una realidad diferente. No es que tiene que copiar fórmulas para otras realidades, sino en función de su estructura, de su historia, de sus condiciones. Y como usted bien lo ha dicho, peor en plena pandemia, peor aún, liberar el precio de los combustibles es una barbaridad, que se la dijo en su momento. Pero la prensa apoyó a Moreno, cayó las voces disidentes y ahí tenemos las consecuencias. Andrés Arauz claramente ha dicho que va a congelar el precio de combustible porque también es un grave problema para los transportistas. O sea, por un lado, sube el precio de combustible y no suben los pasajes. Si suben los pasajes es un golpe mortal para la gente. Pero si sube el combustible y no suben los pasajes, es un golpe mortal para los transportistas. Entonces, se tiene que congelar el precio de los combustibles. Cada país debe buscar las políticas económicas en función de sus realidades, en función del bien común, no copiando ideas externas, fórmulas externas, novelerías, etc. Bueno, entonces la primera respuesta a esto, en el caso de que Andrés Arauz sea gobierno, se congelarán el precio de los combustibles. Esa es una gran noticia porque hoy lo que estamos viviendo ya el mes pasado lo llenábamos con 30 el tanque de combustible, a la siguiente mes con 35, al siguiente con 40 y esto según vaya subiendo el petróleo va a seguir elevándose y obviamente tendremos una realidad que va a matar a plazos, porque esa es la fórmula, ¿no? De matar a plazos de a poco a la población. Punto 2, economista, vamos por el tema vacunas. No sé si usted me corrige, porque mi apreciación, no sé si esté suficientemente informada. Este gobierno ha hablado de que o que ya ha negociado y ha comprado, parece que 20 millones de dosis, o sea, para vacunar a 10 millones de personas. Lo que este gobierno no ha dicho es en qué tiempo lo va a hacer. Y sorprendentemente, los que un poco leemos, un poco investigamos, decimos, ¿por qué solo la vacuna de los Estados Unidos? ¿Por qué no la rusa? ¿Por qué no la china? ¿Por qué no la India? ¿Por qué las otras vacunas? ¿Por qué tenemos que estar encajados a la disponibilidad de stock de la Pfizer? Por fundamentalismo ideológico. Eso es todo. Pfizer y no la china, no la rusa. Hay que buscar donde estén esas vacunas. Y los que nos escuchan, los bolivarenses, me quieran, no me quieran, correístas, anticorreístas, saben que si yo hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunas. Y que el último en vacunarme hubiera sido yo, los miembros de mi familia, los miembros del gabinete. Porque eso es tener principios. Eso es predicar con el ejemplo. Eso es ser capitán del barco. Primero se salva a todos los pasajeros y si uno logra salvarse en buena hora, si no se hunde con el barco. Pero se ha perdido todo sentido de esencia. En todo caso, usted ha dicho que este programa quiere salir de lo común, quiere dar buenas noticias, soluciones, pero también ir a lo profundo, salir de la coyuntura. Coyuntura es lo temporal, pero eso refleja problemas más estructurales. O sea, puede ser que yo esté estornudando y me den algo para el estornudo, pero el problema puede ser más de fondo, que tengo una insuficiencia en alguna cuestión, ¿sí me explico? ¿Ya? Sí, claro. Entonces esto nos demuestra uno de los grandes problemas de América Latina, la dependencia tecnológica, la dependencia cognitiva del conocimiento que producen otros. El neocolonialismo, el nuevo colonialismo, ya no son botas extranjeras invadiendo nuestro territorio. Es el conocimiento que ellos producen y que nos dan cuando les da la gana y como les da la gana. Y a un precio exorbitante. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Imagínense si América Latina pudiera producir vacunas. Ese es el gran desafío de América Latina. Generar conocimiento, sobre todo, conocimiento vinculado a la conservación de la vida. Por eso tenemos que trabajar tanto con las universidades. Por eso tenemos que destinar recursos a ciencia, a investigación, ciencia, tecnología. Pero eso es extremadamente caro. Entonces, por eso también era la integración, UNASUR, Unión de Naciones del Sur, cuya sede era Quito
y este señor Moreno destruyó todo. Pero uno de los objetivos de UNASUR era articular las agendas de investigación de los países miembros, para que Perú no investigue lo mismo que Ecuador y viceversa, nos complementemos, pero seamos generadores de conocimiento. Imagínense si hubiéramos invertido en biotecnología, que es Yachay, entre otras cosas, ¿no?, que la han tratado de destruir, y nosotros pudiéramos generar las vacunas, y fuéramos nosotros los que estuviéramos vendiendo vacunas al primer mundo. Pero como somos dependientes en conocimiento, la dependencia cognitiva, el neocolonialismo, no solo que tenemos que estar esperando, buscando dónde conseguir vacunas, sino que estas nos maltratan, ¿verdad? Si es que sobran, tendrán, sino que se mueran. Entonces, veamos los problemas de fondo. Los desafíos del país, no de aquí a 2 meses, sino de aquí a 20 años. Ser generadores de conocimiento, que para un país pobre, pequeño como Ecuador, es difícil, pero para toda Sudamérica ya no es tan difícil. Por eso, entre otras cosas, es tan importante la integración. Entre otras cosas, debemos ser productores de conocimiento y fundamentalmente conocimiento para la vida. En otras palabras, medicina. Ahora, economista, el tema es, ¿qué va a pasar en el caso de que, Arauz, en el tema, porque esto es una cosa de urgencia, no es cuestión que sí, tenemos que investigar, tenemos que generar a largo plazo, pero hay algún problema que hay que resolver urgente. Si la gente se sigue muriendo, si la gente no puede salir, si la gente no puede trabajar, según el cronograma del actual gobierno, vamos a terminar vacunándonos en 5 o 10 años, y eso no soporta el país. ¿Qué va a hacer el gobierno de Arauz si es que llega al poder, y qué solución inmediata se va a tomar para eso? No, cuidado, yo no digo que hay que esperar 20 años, he dicho los problemas de fondo. Por eso diferencié entre el problema coyuntural, urgente, y el problema estructural. Es lo que hay que resolver para nunca más tener el problema coyuntural, ¿verdad? Es decir, resolver las causas para evitar las consecuencias. La consecuencia es que somos dependientes de lo que producen otros. La causa es que no generamos conocimiento. En estos momentos tenemos que encontrar la vacuna en el corto plazo, pero en el largo plazo tenemos que generar nuestras propias vacunas. Y por supuesto, ¿eso qué hay que hacer? Superar dogmatismos ideológicos que nosotros no tenemos. Si yo fuera presidente y la Pfizer me hubiera ofrecido la vacuna, muchísimas gracias, bienvenido. No es que porque cuestiona a los gringos, no gracias, yo no quiero vacunar. No podemos tener esos dogmatismos. Entonces debemos aceptar las vacunas quien tenga disponibilidad de dárnoslas. Si es China, Rusia, Estados Unidos, los tres juntos, en buena hora. Pero hay que conseguir esa vacuna y la vamos a hacer. Ya Andrés dio los primeros pasos, ¿no?, con Argentina, ha tenido comunicaciones con Rusia, hemos tenido comunicaciones con China, y en buena hora sí podemos conseguir también la Pfizer. Y una reflexión final, como le digo, viendo las grandes cuestiones de fondo. Sí, la situación es gravísima, pero debemos pensar también más allá de la coyuntura. Ustedes saben la frase trillada, no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Si te estás muriendo de hambre, tienes que dar el pescado. Si no, no puedes aprender a pescar. En estos momentos este se nos está muriendo. Hay que ver cómo conseguimos las vacunas. Pero en el siglo XXI no es suficiente aprender a pescar. Es necesario aprender a hacer la caña de pescar. Pero no es suficiente eso. Es necesario aprender a hacer el bote para ir a pescar. Pero no es suficiente eso. Es necesario saber hacer el motor para el bote. Y por último, ni siquiera ya utilizar bote ni caña de pescar, sino criadero de peces en tierra o maricultura en el mar, en el océano, o cerca en el océano, y con mejoramiento genético. Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso es generar conocimiento, en este caso para la producción, para los alimentos. ¿Sí me explico, verdad? No es solo dar el pescado, enseñar a pescar, sino aprender a hacer la caña de pescar, botes, motores y más aún, más allá de eso, criadero de peces con mejoramiento genético. Esos son los grandes desafíos. Economista, este es un tema que el país, el nuevo gobierno tiene que resolver de urgencia. Esto es un tema de hoy para mañana. El 15 se posesionan, el 16 tiene que haber algún tipo de solución para el país del tema vacunas. Otro de los temas graves que creo yo, es mi conocimiento humilde, que otro de los temas que permitirán desarrollar es la generación de microempresas, de trabajo, de emprendimientos, de fortalecer el tema de la pequeña industria, mediana industria, de la industria, bueno, la agricultura, todos estos temas. Pero estos temas pasan por el crédito, porque la gente no tiene dinero. Y en nuestro país pagamos los créditos más altos, yo creo que de Latinoamérica, incluso que Estados Unidos. Pagamos créditos así, y la banca
se cohesiona, se pone de acuerdo y claro, yo cobro lo que a mí me da la gana porque a mí nadie me tiene que decir nada. ¿Qué va a hacer el gobierno de Arauz en el tema de los créditos? Bajar pues la tasa de interés y los créditos. Si nosotros estamos con el país, no con la banca. Todo ha sido en función de la banca. Ahora nos ofrecen de todo para obtener nuestro voto. Las ofrece de todo. Que eliminar el buró de crédito. Pero eso ellos mismos lo crearon. Ellos mismos mandaban a la gente al buró de crédito. Perdonar deuda, crédito a 30 años a un 1%. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿A qué ciudadano que nos escucha en estos momentos a través de esta radio se le ha perdonado 1 centavo de su deuda durante la crisis? ¿Qué banquero le ha perdonado 1 centavo? ¿O es que no estamos hasta el cuello en la deuda, en la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, el crédito para el bus que compró el transportista, el crédito para el vehículo particular? ¿Qué banco nos han perdonado $1? ¿Por qué? Porque con la ley de ayuda humanitaria dijeron que se ponga de acuerdo deudor acreedor, David contra Goliat. Y tiene que intervenir el gobierno. Usted ha dicho algo muy importante, que ni nos sorprende. Se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, no hay mercado competitivo, que no existe. Se llama colusión, poder de mercado. Y cuando hay poder de mercado, el Estado, representante de la sociedad, tiene que regular ese mercado, en este caso el mercado bancario. Aquí no han hecho nada. Entonces, con un gobierno patriota que está con la gente, no con la banca, se va a regular eso, se va a ordenar, no es que se va a solicitar, que se condonen parte de las deudas, que se extiendan plazos, que se eliminen intereses de mora, multas, etcétera, que se bajen las cuotas, y eso libera además dinero de los bolsillos de la familia ecuatoriana que sirve para consumir y reactiva la economía. Entonces eso Andrés lo ha dicho muy claramente y en nosotros sí es creíble, porque no somos banqueros. Nosotros no estamos con la banca, estamos con el país. Si la banca está con el país, bienvenida. Si está contra el país como actualmente, cortándole la cabeza a la gente con unos intereses de usura. Una de las cosas buenas de la organización es que permitía bajar tasas de interés. No bajaron nada. Por supuesto que debe haber un Estado que regule y en favor de la gente, no en favor de unos cuantos banqueros. Ahora, economista, en la primera vuelta de la campaña, de esta campaña, muchos candidatos hablaban de traer bancos internacionales para que compitan con los bancos nacionales. ¿Qué tan viable y qué tan buen efecto tiene esto de traer la banca internacional acá? Había propuestas hasta que vengan banca offshore y tanta barbaridad que se escuchó en la primera vuelta, ¿no? Y otra cosa, la banca offshore es gravísima. Banco offshore es lo que había antes de nuestro gobierno. Usted iba al Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, tenía 2 ventanillas. En la una estaba depositando en Ecuador, en otra estaba depositando en Panamá. Y esa era la fuga de capital. Y con eso quiebra la economía. Eso hay que controlarlo muy eficientemente. Pero en todo caso, están abiertas las puertas para la banca internacional. Pero los banqueros abusan porque saben que Ecuador es un mercado muy pequeño para la banca internacional y no es atractivo. Hemos tenido banca internacional. Lloyds Bank era el Banco Holandés Unido. Han salido lamentablemente del país. Estaba Citibank, que trabajaba sobre todo con las grandes empresas. Pero ojalá puedan venir muchos bancos internacionales. El problema es que es un mercado muy pequeño, Ecuador, para esos grandes bancos internacionales y no les es atractivo. Entonces siempre estarán las puertas abiertas, al menos un gobierno progresista como el de Andrés Arauz, pero no es suficiente, porque Ecuador no es un mercado atractivo. ¿Y cuál es la realidad entonces? Eso lo deben saber los ciudadanos, que 4 bancos controlan 80% del mercado financiero, los créditos, etc. Uno de ellos es el Banco del Pacífico, que es propiedad del Estado, pero lo quieren privatizar, para que nadie regule pues, el mercado. Porque el Banco del Pacífico, al ser del Estado, tiene ciertos límites. No se va a poner como chulquero a subir las tasas de interés y en algo regula el mercado. Entonces, a los demás bancos que controlan el mercado, que son Produbanco, Banco de Pichincha y Banco de Guayaquil, les estorba el Banco del Pacífico. Y como están en el gobierno esos banqueros, quieren privatizar el Banco del Pacífico. Entendamos lo que está pasando. Pero en todo caso, en un mercado donde el 80% de las operaciones, en este caso el crédito, es controlado por 4 agentes, Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha, Produbanco y Banco del Pacífico, tiene que haber regulación, pues. Si no hay poder de mercado, no hay competencia. Esos 4 dueños de los bancos se pueden reunir en el Club de la Unión, el Club Rotario, y establecer las tasas de interés. No es que compiten, coluden. Y por eso esa clase de mercados tan concentrados tiene que estar regulado por un gobierno responsable en función del bien común
no en función de unos cuantos banqueros. Economista, ¿cómo generar trabajo luego de esta pandemia? Supongamos que salimos, que ahí vienen las vacunas, de que comience a reactivarse el país. ¿De dónde sacamos dinero para reactivar la economía? Mira, eso es lo más triste. Hay varias formas. Hay varias formas. Hay que hacer reforma tributaria, como se ha hecho en todos los países, que los más ricos paguen más. Pero aquí no se ha hecho absolutamente nada. Le han cobrado a los más pobres. Esa es la tendencia, ese es el neoliberalismo. Ellos reducirse impuestos, pero poner peaje en las carreteras. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Entonces, ¿qué pasa? El peaje lo paga el rico y el pobre, pero los impuestos, si se diseña adecuadamente, los paga más el rico. Eso no quieren. Quieren que todo el mundo pague, rico y pobre. Se reducen impuestos y ponen peajes. Cuando lo lógico sería que paguen más los ricos, financiemos carreteras donde haya libre circulación para todo el mundo. Pero no les gusta eso. Les gusta que paguen los pobres, todos los ciudadanos, y que ellos paguen menos o no pagar absolutamente nada. Entonces hay que hacer una reforma tributaria urgente para la coyuntura, la crisis. Por ejemplo, impuestos a las grandes fortunas, como se ha hecho en Argentina y otros muchos países. Aunque usted no lo crea, ¿ya? Hay una serie de recursos flotando, aparentemente privados. Los bancos ecuatorianos tienen cerca de 17.000 millones de dólares fuera del país. ¿Dinero de dónde viene? No es dinero de ellos. Es dinero de transacciones cuestionadas. Que si vino una transacción de Rusia, la paran. Que si vino una transacción que creían que era lavado de dinero, la paran. Y está muy bien, siempre y cuando resuelvan en 48 horas. No resuelven en 2 años. Y con esa plata empiezan a trabajar. Plata que no es de ellos, es privada y les cuesta 0 de interés, mientras a ustedes le cobran 30% de interés. Pero esto es lo más grave. De acuerdo con la ley, esos dineros disputados, que creen que es blanqueo de dinero, no se ha justificado el origen, ¿no? Deben depositarse en la cuenta única del Tesoro y van a formar parte de las reservas del Banco Central. No lo han hecho los banqueros. Están especulando con eso fuera del país. Eso es hasta delito. Si esa plata viene al país, y de eso habla Andrés, lo que pasa es que son cosas más técnicas, no se pueden explicar así nomás, ¿ya? Eso es liquidez para reactivar la economía. Pero además, el propio Banco Central, como ya lo hemos dicho, tiene 8.000 millones de dólares depositados en Suiza. Estamos financiando a Suiza. Estamos financiando la reactivación de Suiza, no la reactivación de Ecuador. ¿Qué es la plata de los depositantes? Eso es una gran mentira. De los que me escuchan, ¿quién tiene chequera en el Banco Central? No hay depósito privado en el Banco Central, por Dios. Hay las reservas de la banca y eso por ley no se puede tocar. Pero esos 8.000 millones de la reserva de la banca serán 2.000 millones. Los otros 6.000 millones es plata pública. Y en lugar de tenerlo en el país para pagar a los médicos, a los maestros, hacer obra pública, reactivar la economía, la tienen ociosa en el Banco de Basilea. ¿Sabe para qué, licenciado? Para garantizar deuda externa. Eso es todo. La irracionalidad. Se endeudan, porque esa es la plata del crédito del Fondo Monetario, para pagar los créditos. Pero entonces, ¿para qué nos endeudamos? Debemos endeudarnos para reactivar la economía. Entonces, esa plata que está ociosa debe venir, no toda, pero sí una parte, para reactivar la economía ecuatoriana. Ahí le he nombrado solo ahí 3 fuentes de financiamiento para las promesas que se están haciendo, los créditos, el 1.000 por 1 millón y tantas otras acciones políticas, de política económica que se pueden realizar para reactivar la economía. Ahora, economista, hablando de otro tema económico del cual no entendemos mucho, pero parece que tenemos algo de nociones que sí podemos por lo menos dialogar y preguntar del tema. La dolarización. Esto ha sido el cuco que ha manejado la derecha ecuatoriana cuando usted fue primera vez candidato, que Correa va a desdolarizar el país. Este ha sido el cuento del gallo pelón. Cada vez que Correa se lanzaba de candidato o había algún, como hoy con Arauz, el tema de la dolarización. Pero todos sabemos que la dolarización se hace con dólares y la dolarización tiene que venir del exterior, o sea, por ventas exportaciones que hace el país. Pero otro tema y es sorprendente que la gente que nunca
importa, defiende la eliminación de la salida de capitales, de los impuestos a la salida de capitales. En realidad, ¿qué es esto? Un poco tratando como usted suele hacerlo, ¿de qué se trata esto de los impuestos a la salida de capitales y a quién afecta prominentemente el tema? Déjeme hacer una reflexión. La derecha siempre toma muletillas, como no tiene argumentos, tiene campañas sucias, como la que estamos viendo ahora, que es sin precedentes y además multimillonaria. Un insulto a la dignidad del pueblo ecuatoriano que está pasando tantas necesidades, y esto gastando en lonas, stickers, Andrés, no mientas otra vez, en vez de buscar soluciones para el país. Pero siempre tiene esas muletillas. Ahora la desdolarización y que nos vamos a convertir en Venezuela. Los que ya estamos mayorcitos, recordaremos que cuando volvimos a la democracia, con Jaime Roldós, le decían en cambio la religión, el comunismo, va a eliminar a Dios de la Constitución. Eso duró por lo menos hasta con Borja, porque hasta en la campaña de Rodrigo Borja asustaban a la gente con lo mismo, que es comunista, ateo, va a eliminar la religión. Como ya nadie les cree esa tontería, ¿no? Ahora se inventaron la cantaleta de la desdolarización. O sea, si hubiéramos querido desdolarizar en 10 años, no di que era dictador, autoritario. Acuérdense que tuvimos hasta una asamblea constituyente de plenos poderes con mayoría absoluta. No lo hubiéramos hecho. Entonces ya no crean pues esas barbaridades. Nos roban la verdad, pero hasta el sentido común. Eso no tiene lógica. Y los que van a hacer colapsar la dolarización son los que están sacando la plata del país, porque la dolarización se mantiene con dólares. ¿Y cómo se generan esos dólares? Es el sector externo. Vender más de lo que se compra con el sector externo. Ese saldo alimenta la liquidez del país y hace que funcione la economía. Ah, no, pero también crédito, sí, pero eso no es sostenible, ¿no? Usted puede traer liquidez en un momento de necesidad por medio de un crédito, el crédito con el Fondo Monetario, y ponerlo a trabajar en la economía, pero algún rato tendrá que pagar ese crédito, y no es que puede vivir endeudándose, pero sí podemos vivir cada día exportando más nuestros productos, bananas, rosas, y ojalá productos muy elaborados. Ojalá pronto Ecuador pueda ser productor de software, exportador de software, de chips de alta tecnología. Para eso estaba Yacha, para eso se creó Yacha, e importar cada vez menos. Entonces, si usted vende 100 al exterior y compra solo 25, tiene 75 que quedan en economía y con eso se expande la economía y se mantiene la dolarización. Si tiene 100, si vende 100 y compra 125, van a salir 25 a la economía y algún rato colapsa la dolarización. Eso es lo que está pasando, porque eliminaron aranceles, porque no controlan importaciones, porque en el gobierno están los grandes importadores. Pero no solo eso, a la final le vendimos 100, compramos solo 25, quedaron 75 supuestamente dentro del país. Y por otro lado sacan los 75, la fuga de capitales. Eso también hace colapsar la dolarización. Y eso es lo que está pasando. Y precisamente para evitar eso es el impuesto a la salida de divisas. Es un impuesto que se llama estabilizador. Es lo que ha mantenido la dolarización. Para evitar que salgan esos capitales, o peor aún, que vengan los capitales golondrinas, que entran en un país por miles de millones, 3 meses, 2.000 millones de dólares, y al primer estornudo del país, o si Colombia les ofrece mejores condiciones, salen del país como un huracán. Eso hace explotar la dolarización. Cuando hay el impuesto a salida de divisa, cuando tienen que pagar por sacar capitales, no pueden especular de esa forma. Por eso el impuesto a salida de divisa se llama un impuesto estabilizador. Pues bueno, también quieren derogar ese impuesto para especular, y eso es lo que va a hacer reventar la dolarización. La mejor protección que ha tenido la dolarización se llama impuesto a la salida de divisas, creado por nuestro gobierno. No es un impuesto para recaudar, es un impuesto para estabilizar, desincentivar la especulación, los capitales golondrinas. Bueno, y además que ese impuesto lo pagan los que tienen mucho dinero para sacar los capitales o para comprar. Esa es otra pregunta. ¿Cuántos ecuatorianos pueden darse el lujo de ir a depositar su plata en una cuenta en Panamá? Solo son los ricos. Pues los ricos son los dueños de los grandes medios de comunicación. Los ricos son los cómplices de Moreno. Y nos hacen creer que es correcto lo que beneficia a su bolsillo, así quiebren al país. Entonces, eso es lo que llamaba Gramsci la cultura hegemónica. Hacen creer a la grande mayoría que lo que es bueno para las élites es bueno para esas grandes mayorías. Por eso el gran Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Tenemos que informarnos para no ser víctimas de estos manipuladores que solo buscan llenar sus bolsillos, no buscan el bien común.
Para terminar este segmento de la economía, economista, es importante abordar esto, que este gobierno quiere pasarlo, pero a toda costa quiere pasar la ley económica urgente, que este momento ya ventajosamente dos o tres o cuatro veces ya la Asamblea la ha devuelto, de hecho no vale, algo le falta. Y en los análisis que escuchamos en el país, unos dicen que es muy mala, otros que es muy buena. ¿Cuál es la realidad cuál es la real intención de esta ley que Lenín Moreno quiere pasarlo en el último mes de su gobierno? ¿Cuál es la realidad? La última vez que privatizaron el Banco Central fue en el año 1998. Y en 1999 tuvimos la peor crisis de la historia hasta ese momento. Esa es la realidad. Es una locura. Es pasarle la banca a manos de los banqueros, para que no haya quien regule tasas de interés, condiciones de crédito, para que no haya quien preste al sector público y solo tenga el monopolio de los créditos el sector privado. A esta gente siempre le gusta hablar de división de poderes, ¿no? A mí me decían que yo controlaba la justicia. Créame, no conocí un solo juez. ¿Usted cree que si hubiéramos dominado la justicia estaríamos en esta situación? Acusados hasta de influjo psíquico. No conocí un solo juez. Pero lo que no dicen es que la principal división de poderes es la división entre poder público y poder privado. La única razón de ser del poder público es el bien común. Cuando el poder privado se apodera del poder público y empieza a gobernar para sus bolsillos, es la peor forma de corrupción. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y por eso quieren privatizar el Banco Central para beneficio de los bancos, para que nadie controle tasas de interés, para darle el monopolio absoluto de los créditos, para que hasta el gobierno dependa del financiamiento privado y no de sus propios recursos que están depositados en el Banco Central. Y como saben que van a perder, están desesperados para boicotear el próximo gobierno y por eso la barbaridad, la falta de ética, la indecencia, que a 2 meses de entregar el poder, mandan un proyecto de ley urgente que además es inconstitucional para privatizar el Banco Central. Muy bien, economista. Ahora sí, vámonos a un tema que es muy doloroso para el país y que es los actos de corrupción en plena pandemia, ¿no? El tema de las vacunas VIP, las vacunas GOL, la venta de medicinas irregulares, los hospitales, que son una cantidad de actos de corrupción, además con un adicional de indolencia, ¿no? Porque implica la vida de los ecuatorianos. La pregunta de muchos ecuatorianos es, ¿qué pasa o qué escenario se pinta si es que Arauz llega con estos temas y si Lasso llega con estos mismos temas, sabiendo lo que está pasando en el país y ha venido pasando en estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno? Hay que vigilar pues que se sancione a los culpables de esa corruptela. Y mire, esa es la verdadera corrupción. Reparto de hospitales, carnet de discapacidad falsos para eludir impuestos, el financiamiento de la campaña mañosa con plata de las empresas públicas, porque es claramente tolerada, dirigida al gobierno. Otra cosa es tener caso de corrupción. En 10 años de gobierno, de mi gobierno, es imposible pues no tener caso de corrupción. En Estados Unidos hay casos de corrupción, en Alemania, en Suiza. Es imposible en un país, en una sociedad, en un gobierno, más aún, en un gobierno de 10 años, no tener casos de corrupción. Pero otra cosa es tolerar la corrupción. Fuimos los primeros en denunciar esos casos, jamás lo toleramos. Es como que si hay miles de sacerdotes, hay un sacerdote pedófilo, todos los sacerdotes son pedófilos. Eso también es corrupción generalizar. Y eso es lo que hizo la prensa, esa sí corrupta, para denigrar a mi gobierno, y muchos lo creyeron. Después de 4 años de persecución, ¿dónde está la plata mala vida? ¿Dónde están las cuentas secretas? Son ellos los que tienen cuentas secretas. Y si quieren luchar contra la corrupción, seamos un poquito coherentes. La fuente de la corrupción son esos paraísos fiscales. Prohibamos los paraísos fiscales. Eso lo hicimos en Ecuador para los funcionarios públicos y teníamos toda una cruzada a nivel internacional para eliminar esos paraísos fiscales. Hoy todo se derrumbó. Hoy descaradamente rompen la ley porque Moreno tiene plata en paraísos fiscales, Lasso las tiene, Nebot las tiene y fueron funcionarios públicos o buscan serlo. Ahí está la fuente de la corrupción. Odebrecht no hubiera podido ocurrir sin los paraísos fiscales. ¿Queremos luchar verdaderamente contra la corrupción? Primer paso, eliminar los paraísos fiscales. Pero en todo caso, con estas corruptelas que han herido tanto al pueblo ecuatoriano, porque hasta en las fundas de cadáveres,
en plena pandemia, a ver cómo se repartieron los hospitales, eso no puede quedar en impunidad. Sin odio, pero con memoria. Tienen que ser sancionadas estas cosas y le aseguro que Andrea Arauz velará para que estos casos escandalosos de corrupción y las cabezas, no los simples operarios. Eliseo Azuero repartió, es un legislador, Eliseo Azuero repartió los hospitales. ¿Acaso eran de los hospitales? Eran del Estado, lo manejaba el gobierno. Claramente, los que repartieron los hospitales fueron María Paula Romo, Moreno, a través de Eliseo Azuero. Pero dejaron en impunidad a María Paula Romo y a Moreno. La fiscal fue funcionaria Moreno. Entonces, sin odio, pero con memoria, todos los culpables de esta escandalosa corrupción, ahí sí institucionalizada, impulsada desde el propio gobierno, tendrán que enfrentar a la verdadera justicia. Esto no puede quedar en impunidad. Y finalmente, economista, la Comisión de la Verdad acaba de emitir un informe en la cual se acusa de delitos de lesa humanidad tanto al presidente Lenín Moreno como a la ex ministra de Gobierno, entre otros funcionarios. ¿Qué opinión le merece este tema, economista? Son buenas noticias. Pese a que esa Comisión de la Verdad tiene unos miembros muy cuestionables, en esta ocasión hicieron un buen trabajo. Parece que están asustados. Ahí hay transitorios de la banda de Trujillo que destruyeron este país, Javier Zavala. Parece que está asustado porque sabe que vamos a ganar, entonces ya trata de lavarse la cara. Hicieron un buen trabajo. Pero aquí realmente el héroe es el defensor del pueblo, no Freddy, ni siquiera sé su apellido, no lo conozco. Fue puesto por Trujillo, pero ha sido una revelación. Me dicen que es anticorreísta, y no me importa. En buena hora la gente anticorreísta con argumentos, pero no con odios, no con bajezas, con argumentos. Se llama adversario de ideas, pero no porque opino diferente, entonces el otro es un delincuente, violador, pedófilo. Ya basta de esa política tan baja. Entonces, este señor, el defensor del pueblo, ha sido una sorpresa. Un hombre muy valiente que cumplió con su función, hizo esta Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos de octubre del 2019 y se ha jugado hasta la vida, porque está amenazado. Pero, por favor, en un Estado de Derecho no se investigan personas, se investigan delitos. Y la muerte de un ser humano es un delito, o un aparente delito, por eso se investiga. Hubo 11 muertos en octubre del 2019, decenas de ciudadanos que perdieron sus ojos, miles de heridos, miles de presos sin el debido proceso. Tenía que investigarse aquello, tenía que establecerse responsabilidades, y eso es lo que ha hecho el defensor del pueblo a través de esta Comisión de la Verdad. Entonces, mi reconocimiento al señor defensor del pueblo, al cual no conozco, y fue nombrado por Trujillo, y creo que es el único funcionario decente nombrado por el Trujillato. Me dicen ahora que Trujillo no lo quería dejar ganar, pero finalmente no pudo impedir su nombramiento porque no lo controlaba al defensor del pueblo. Y miren la sorpresa. Entonces, es una buena noticia en medio de tantas malas noticias, y creo que todo el país debe respaldar a un funcionario como el defensor del pueblo, cuyo nombre ni me acuerdo. Freddy, ¿se acuerda el apellido? Yo no lo conozco. Tampoco, no está Freddy en la palestra, pues bueno. no es un nombre de bueno, pero... pero felicitaciones, claro. Y reconocimiento ante la valentía y honestidad del defensor del pueblo. Ahora el defensor del pueblo y la Comisión de la Verdad han emitido su informe. ¿Usted cree que la Fiscalía o las entidades que deberán ejecutar los procesos lo harán? De ninguna manera. O sea, a Diana Salazar la pusieron ahí. Diana Salazar perdió el concurso. Pero sí es tan claro como el agua. Yo no sé qué pasó con la conciencia nacional. Es evidente. Fue el peor examen. ¿Cómo puede ganar el concurso? Pero la pusieron ahí porque era funcionaria Moreno, odiaba a Correa, la pusieron ahí para perseguir a Correa y proteger a Moreno. Entonces no ha investigado en Invesme, se sabe hasta el número de cuentas, 100-4, 371, 378, Balboa Ban Panamá, ¿no? Ya creo que me equivoqué un número, pero lo tengo anotado. A nombre de Investment, ahí está la plata, mala vida de Moreno. Se sabe eso hace 2 años. Lo reconoció Moreno. Dijo que era la cuenta de su hermano. Y si la cuenta de su hermano, ¿por qué no la abre? ¿Por qué no le dice a su hermano, abre la cuenta? Muestra los movimientos. Porque saben que está la corrupción de Moreno. Bueno, Salazar no ha hecho nada. En la cuestión de hospitales, cayeron los tontos útiles. Las aves de menor rango, Eliseo Azuero. Pero ¿quién? No se pueden repartir hospitales si no está involucrado el gobierno, pues, que es el que maneja
los hospitales, ¿no? Y los carnets de discapacidad. Es que usted sabe la lista de los que tuvieron esos carnets. Me dicen hasta que un candidato presidencial, al que le fue muy bien en las últimas elecciones, tenía carnet de discapacidad, pero se cayó la página web, ya no se puede ver quiénes tenían carnet de discapacidad. Las vacunas, es que conocemos la lista de vacunados. ¿Cuánto tiempo la escondieron? Ya pudieron cambiar totalmente esa lista de vacunados. Entonces, ¿cuántos delitos han quedado en impunidad? Y este será un delito más, hasta que llegue el nuevo gobierno con apoyo de la Asamblea y se pueda poner fiscal de verdad, contralor de verdad, que hagan cumplir la ley y no sean tan solo instrumentos de persecución a los adversarios políticos del gobierno de Moreno. Bueno, el defensor es Freddy Carrión, es el del que nos... Freddy Carrión, perdone que me olvidé el nombre, no lo conozco, y fuera del país, pero mi reconocimiento y mi felicitación al defensor del pueblo. Finalmente, yo creo que siempre aprendemos mucho cuando le entrevistamos a economista y yo creo que la gente va a llevar esta impresión un poco más clara de lo que está pasando en el país. Quiero, economista, insistirle en el agradecimiento por siempre permitirnos entrevistarle, un poco esclarecer esta campaña tan oscura y tan desinformadora que existe en el país, con sus palabras. Y como yo siempre digo, o sea, hay que ser el que siempre dice la verdad, hay que creerle porque puedes equivocarse, pero no mentir de mala fe, que esa es otra cosa. En cambio, el mentiroso, en la boca del mentiroso, repite esta frase, lo cierto se hace dudoso, que aunque esté en la razón ya no se le cree porque miente muchas veces. Economista, muchas gracias por su tiempo que nos dedica a este medio de comunicación de provincia. A la orden, licenciado, un gusto para mí. Bueno, y quiero dejarles... sobre la corrupción, ¿eh? Claro. Hay varias formas de corrupción. Me han hecho creer que la corrupción está en el sector público. No. Sin corrupto en el sector privado no puede haber corrupto en el sector público. Y hubo un gravísimo caso de corrupción que tendrá que ser investigado también. En el 2018 el Banco de Guayaquil pidió a la Superintendencia de Bancos redefinir el segmento denominado microempresarial, que antes era el que tenía ventas hasta $100,000, redefinieron ese segmento como el que tiene ventas hasta $300,000. ¿Sabe lo que significó eso? Que la tasa de interés para la microempresa era 30%, pero era para los negocios que vendían menos de 100,000, ahora era para los negocios que vendían menos de 300,000, y fueron mucho más los créditos autorizados para Superintendencia de Bancos con 30% de interés. Ese lo dio $67 millones más a la banca en el 2019, cuando rompió récord de utilidades. Eso fue el Banco de Guayaquil. Eso es corrupción institucionalizada. Corrupción legal, aunque suene a contradicción. ¿Por qué? Porque están utilizando el poder para sacarle plata a los ciudadanos. En el marco de la ley, utilizando los desfases, los vacíos que hay en la ley. Pero es mal uso del poder y apoderarse del poder público para negocios privados. Eso también es corrupción y el pueblo ecuatoriano lo tiene que saber. Y corrupción de alto vuelo, ¿eh? No es el raterillo que recibe una coima de $50,000. Aquí estamos hablando de $67 millones que la banca, a pedido del Banco Guayaquil, sacó del bolsillo de las pequeñas empresas que vendían hasta $300,000 por su presión, por la petición del Banco Guayaquil a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Bancaria. Bueno, yo creo que siempre queda más y habrá que seguir conversando, economista. Yo creo que esto es importante. Y finalmente, ya que va a concluir... Fue la Junta Bancaria la petición, perdón el acto, no fue la Superintendencia, Junta Bancaria. A la Junta Bancaria, sí. Y entonces decía, economista, que quiero dejarle en sus palabras finales el mensaje que usted da a los ecuatorianos, un mensaje de esperanza, porque realmente los ecuatorianos estamos ávidos de buenas noticias, estamos ávidos de que alguien nos estreche una mano, porque aquí en la provincia de Bolívar, le comento, economista, en la provincia de Los Ríos la situación está insostenible, aquí muere gente cada día en cada cantón y la desesperación está tomando fuerza en el Ecuador entero y obviamente una provincia pobre, una provincia que históricamente ha sido olvidada de los gobiernos de turno, con ciertas excepciones que yo siempre lo digo, porque los hombres hablan por sus obras y yo creo que usted ha sido un caso de excepción en el tema. Quiero dejarle sus palabras finales, economista, y agradecerle nuevamente por habernos concedido esta entrevista. Una reflexión, más importante que las obras, que son muy importantes en un país en vía de desarrollo,
la inversión pública, el hospital repotenciado de Guaranda, la carretera, tanta obra, son las políticas. La política, por ejemplo, laboral, impedir, acuérdense cuando llega el gobierno, la tercerización laboral, la explotación laboral, la salud como derecho, esas son las cosas importantes. La política económica dirigida para proteger la producción y el empleo nacional, por ejemplo, el maíz blanco de Bolívar. Ya Bolívar sufrió lo que es el aperturismo. Bolívar producía muchísima cebada, se abrió la importación de cebada, ahora 95% de la cebada es importada. Pero ya no hay producción nacional, el trigo ya no hay también. Empleo nacional. Claro, el trigo esas son las cosas más importantes. Más que la obra física, son las políticas para el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, para el desarrollo de los derechos y para tantas otras cosas. Mire, son momentos muy duros. Mi solidaridad a las familias que han perdido un ser querido, llenas de indignación, deben estar al ver cómo se vacunan los pelucones o argollas. Mi abrazo solidario a los desempleados, a los que los votaron criminalmente en plena crisis. Pero hay futuro, a no perder la fe. Volverá ese país de la alegría, ese país de prosperidad, ese país que debíamos avanzar cada día, con errores, por supuesto, pero cada día avanzamos. Un país justo, soberano, digno. Teníamos fe en la democracia, en nuestros dirigentes, nos sentíamos orgullosos de ser ecuatorianos. Volverá ese país. La solución está en las manos de los que nos escuchan. Votar el próximo 11 de abril por Andrés Arauz. Cuidado, Guillermo Lasso es la continuación del gobierno, ha gobernado con Moreno. Continuar con esto. Volvamos a ese país de la alegría, volvamos a ese país de la esperanza, volvamos a ese país de prosperidad, volvamos a ese país de justicia, volvamos a ese país de dignidad, y eso significa votar por Andrés Arauz y Carlos Rabascal el próximo 11 de abril. Muchas gracias, estimados amigos, una importante entrevista, realmente nuestra fanpage está que revienta muy bien a la gente que nos está escuchando a través de nuestra página de Facebook y los miles y miles de oyentes que están sintonizando tanto en la provincia de Bolívar como en varias provincias de la costa ecuatoriana. Gracias por habernos sintonizado. Economista, muchas gracias por concedernos esta entrevista y les invitamos a ustedes, estimados amigos, el día de mañana con más importantes entrevistas tendremos aquí en este informativo hora 18. Con ustedes estuvo Germán Jarrín. Muchas gracias y buenas noches.